Juan Gregorio Mendel. Mendel inicia la genética, desarrollándola poco a poco en sus atentos estudios sobre los chícharos. Un miembro de la Sociedad Científica de Brunn, oyéndolo leer su conferencia relacionada con sus investigaciones, dijo: 8 años de mirar cómo crecen los chícharos, qué pérdida. Pero el científico en cuestión no sabía aún que cualquier cosa de la naturaleza puede abrirnos los ojos a las verdades que encierra, si sabemos descifrarlas y entenderlas. Su curiosidad innata lo llevó a plantearse un problema tan interesante y misterioso, en aquel entonces, como el del color, la diferencia de tamaño y forma de los seres vivos de una misma especie. Se convenció de que la herencia era la causante por estar regida por leyes definidas. Empezó a estudiar los chícharos con el fin de darse cuenta de sus cambios a través de varias generaciones, cruzando tipos distintos por tamaño, forma y color. Las primeras conclusiones importantes en aparecer. Cruzando 2 chícharos enanos con 2 altos nacieron chícharos altos. Dedujo que ciertos elementos, los genes, de un tipo son dominantes, mientras que otros son recesivos, de lo cual formuló la ley del carácter dominante. Cuando se cruza una planta de raza pura que posee un elemento dominante con otra pura con elemento recesivo, el elemento dominante volverá a aparecer solo en la primera generación de hijos. Le siguió la ley de los caracteres unitarios. Los caracteres distintos de una planta se transmiten a sus descendientes como elementos individuales, sin transformación alguna. Lo más complicado fue, para él, cruzar los híbridos y prever las consecuencias, pues se topó con una gran cantidad de variantes. Después de otros estudios meticulosos y prolongados formuló la ley de segregación. Los híbridos tendrán evidente el elemento dominante, pero tendrán también, en sus células, el elemento recesivo. La de estos llevará a descendientes que poseerán 2 elementos dominantes. 1 por cada 4 nacidos, 2 elementos recesivos, uno de ellos, mientras los otros 2 tendrán un elemento dominante y otro recesivo cada uno. Lo cual es igual a 1 puro con elemento dominante, otro puro con elemento recesivo y 2 híbridos. Juan Gregorio Mendel, Johann Gregor Mendel, nació en Heinzendorf, Austria, en 1822. Murió en Brunn en 1884. Fue monje agustino y luego sacerdote. Estudió en Viena y enseñó en Brunn. Considerado como el padre de la genética. Se llamó mendelismo a su teoría sobre la herencia de los caracteres, murió desconocido sin que nadie se percatara de la importancia de sus investigaciones. Iván Pavlov. Estudia el ABC de las ciencias antes de intentar alcanzar las cimas. No emprendáis jamás un nuevo capítulo si no sabéis perfectamente el precedente. No tratéis jamás de compensar la insuficiencia de vuestros conocimientos con suposiciones e hipótesis, ni siquiera las más audaces. Aprended a ser observadores y pacientes. Habituados a hacer los trabajos científicos más ordinarios. Estudiad, comparad, acumulad hechos. Sin los mismos no podréis nunca elevaros. Sin los mismos vuestras teorías serán esfuerzos vanos. Pero aun estudiando, experimentando, observando, esforzaos por no quedar en la superficie de los hechos. Tratad de penetrar el misterio de su origen. Buscad con perseverancia las leyes que los regulan. En segundo lugar, modestia. Jamás penséis saberlo todo ya. No permitáis que el orgullo se apodere de vosotros, os hará obstinar cuando sería necesario ceder. Os hará rechazar un consejo útil y una ayuda amigable y os hará perder la medida de la objetividad. En tercer lugar, pasión. Recordad que la ciencia exige al hombre toda su vida. Y si tuvierais 2 vidas, las mismas no serían suficientes. Es una fuerte tensión y una gran pasión lo que la ciencia exige del hombre. Así, en una carta a la juventud, Pavlov es conocido en el mundo entero por sus investigaciones sobre los reflejos condicionados, cuyas implicaciones trascienden los confines de la fisiología, penetrando en la biología, psicología y hasta en la cibernética. Su aportación fundamental fue la de haber elaborado un procedimiento preciso con el fin de estudiar el modo como pueden adquirirse, perderse y recobrarse nuevas modalidades reactivas del comportamiento. Iván Pavlov, Iván Petrovich Pavlov, nació en el Villorio de Pavlov, así llamado actualmente en su honor, en el distrito de Riazán, Rusia, en 1849. Hijo de un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, estudió en el seminario de Riazán y, posteriormente,
en la Universidad de San Petersburgo, en la sección de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. En 1875 se inscribió en la Facultad de Medicina y Cirugía. En 1884 estudió en Alemania, en la Universidad de Leipzig y en Breslava. En 1890 obtuvo la cátedra de farmacología en la Academia Militar de San Petersburgo. En 1904 le fue otorgado el Premio Nobel por sus trabajos de investigación sobre la fisiología de la digestión. En 1923 publicó 20 años de estudios objetivos sobre la actividad nerviosa superior de los animales. Murió en 1936 en la ciudad de Leningrado, la antigua San Petersburgo. José Thomson. Juan Dalton fue el primero que propuso una teoría atómica útil de la materia, en los primeros años del siglo antepasado. Átomos invisibles e indestructibles que componían todas las cosas, siguiendo la teoría de los griegos Leucipo y Demócrito, y que no pueden ni crearse ni destruirse. Las propiedades químicas de dos átomos diferían solo si se trataba de elementos diversos. Gay-Lussac, Avogadro y otros, perfeccionaron esta teoría. Ahora bien, con Thomson las cosas empezaron a cambiar. Descubrió unos corpúsculos eléctricos, por lo tanto el átomo no podía ser ya considerado como indivisible. En los últimos años del siglo XIX existían dos teorías opuestas con relación a la naturaleza de los rayos catódicos. Los ingleses creían que estaban formados de pequeñas partículas negativas. Los alemanes, con excepción de Einstein y Planck, pensaban que fueran ondas de éter, parecidas a las electromagnéticas, como las de radio descubiertas por Hertz en 1887. Thomson demostró que los rayos catódicos se componían de partículas de carga negativa, dando inclusive un método para medir con precisión la velocidad de los rayos catódicos, 250.000 km por segundo. Por consiguiente publicó sus investigaciones, cuyas conclusiones aparecen a continuación. Los átomos de Dalton no son indivisibles. Dado que algunas fuerzas como la luz ultravioleta, el calor, las fuerzas eléctricas e inclusive la colisión entre átomos pueden arrancarle partículas electrizadas negativamente. Estas partículas poseen la misma carga eléctrica y la misma masa. La masa de las partículas es menor que la milésima parte de la masa de un átomo de hidrógeno. El camino ya estaba abierto a los grandiosos adelantos en el campo de la física atómica de nuestro siglo. José Thomson. Sir Joseph Thomson. Nació en Chatham, Inglaterra, en 1856. Murió en Cambridge en 1940. Profesor en la Universidad de Cambridge, en la Royal Institution de Londres e investigador en el campo de la física atómica, recibió el Premio Nobel en 1906 y el título de nobleza 2 años después.